Basta de comer con mi dinero. La baja por maternidad no es una enfermedad, ve a trabajar. A partir de hoy, cada uno se mantiene por su cuenta. Arrojando los platos sucios sobre la mesa, el marido se fue a dormir. Pero por la mañana se quedó atónito ante la respuesta de su esposa. Buenas tardes, queridos oyentes. Me alegra darles la bienvenida a mi canal. Les presento una nueva historia interesante. Que la disfruten. La pequeña Minalda, de año y medio, se despertó, como de costumbre, a las 6 de la mañana. Su vocecita, llamando insistentemente a su madre, rompió el silencio matutino del apartamento. Esperanza, que se había dormido apenas 3 horas antes tras pasar la noche meciendo a su hija con los dientes en crecimiento, se levantó mecánicamente de la cama. En el otro lado, Osvaldo murmuró algo con fastidio en sueños y se tapó la cabeza con la manta. Sí, mi amor, ya voy, dijo Esperanza, frotándose los ojos pegajosos, mientras se dirigía al cuarto de la niña. Minalda estaba de pie en la cuna, agarrada con sus manitas regordetas a la barandilla, y sonrió radiante al ver a su madre. Mamá, mamá, repitió alegremente, extendiendo los brazos. Esperanza sonrió a pesar del cansancio. Esos momentos eran lo único que la ayudaba a sobrellevar el interminable maratón de la maternidad. Buenos días, mi niña. La levantó en brazos, notando el peso característico del pañal lleno. ¡Ay, otra vez lleno! Vamos a cambiarte y luego desayunamos. Mientras cambiaba el pañal de Minalda en el cambiador, Esperanza repasaba mentalmente la lista de tareas del día: lavar la montaña de ropa del bebé, preparar el desayuno, la comida y la cena, limpiar el piso, ir al supermercado, ventilar las habitaciones, lavar las ventanas, salir a pasear con la niña. Se oyó la voz somnolienta de Osvaldo desde el dormitorio. ¿Dónde está mi camisa azul? Tengo una reunión importante hoy. Esperanza puso los ojos en blanco. La camisa azul estaba planchada en el armario, justo donde siempre. En el armario, en la segunda repisa. Le gritó, mientras abrochaba el body de la niña. No la veo, respondió él con fastidio. Esperanza suspiró, tomó a Minalda en brazos y fue al dormitorio. Osvaldo, en calzoncillos, revisaba las perchas con cara de disgusto. Aquí está, dijo Esperanza, sacando con una mano libre la camisa que colgaba justo frente a su nariz. Osvaldo murmuró algo parecido a gracias, tomó la camisa y siguió vistiéndose, mientras Esperanza llevaba a Minalda a la cocina, la sentaba en la sillita y empezaba a preparar al mismo tiempo la papilla de la niña y el desayuno del marido. ¿Mi café está listo?, preguntó Osvaldo, entrando ya vestido, pero con la corbata sin anudar. Ya casi, respondió Esperanza, encendiendo la cafetera mientras removía la papilla e intentaba sujetar a Minalda, que quería salirse del asiento. Llego tarde. Ya podría tener el café listo a esta hora, dijo él, ajustándose la corbata frente al espejo del pasillo. Esperanza guardó silencio, aunque por dentro hervía. Antes, cuando Minalda aún no había nacido, Osvaldo jamás le hablaba así. Era atento, cariñoso, agradecido por cualquier detalle. Pero desde que ella estaba de baja por maternidad, algo había cambiado. Como si su trabajo en casa se hubiera vuelto invisible, sin valor. Tu desayuno, dijo ella, poniendo en la mesa los huevos con tocino y tostadas. Hoy se te han quemado un poco, dijo él con una mueca, pero aún así se sentó a comer. Y le falta sal. Minalda empezó a llorar de repente, pidiendo atención. Esperanza se apresuró hacia ella con la cuchara de papilla. Tranquila, tranquila, mi amor. Mamá está aquí, le susurró, acariciándole la cabeza. ¿Puedo desayunar tranquilo al menos una vez?, soltó Osvaldo con irritación. Te pasas todo el día en casa. ¿No puedes entretenerla 5 minutos? Esperanza sintió como algo se rompía dentro de ella. ¿Todo el día en casa? Ella se levantaba a las 6 y se acostaba pasada la medianoche, sin parar ni un segundo, girando como una ardilla en una rueda, y encima recibiendo reproches. Osvaldo, es una niña, logró decir apenas. Y yo, por si no lo sabes, soy quien trae el dinero, gruñó él, apurando el café. En fin, me voy. Volveré tarde, tenemos cena de empresa. No me esperes. Le dio un beso en la cabeza a la niña, rozó apenas la mejilla de Esperanza y salió. Cuando la puerta se cerró tras él, Esperanza sintió al mismo tiempo alivio y amargura. Antes se despedían de otra manera. Largos abrazos, besos, promesas de echarse de menos.
¿A dónde se fue todo eso? El día transcurrió por el cauce habitual. Después del desayuno, limpieza y lavado, luego juegos con Minalda, preparación del almuerzo, una corta siesta de la niña, durante la cual Esperanza alcanzó a planchar la ropa y empezar a preparar la cena. Luego el paseo en el parque, donde Minalda ensució 3 mudas de ropa, el baño, otra vez cocinar, limpiar la cocina, juegos vespertinos y, por fin, los intentos de acostar a la incansable niña. Cuando sonó el timbre, Esperanza estaba precisamente tratando de convencer a Minalda de que ya era hora de dormir. En el umbral estaba Felicidad, la vecina, una mujer de unos 50 años, de ojos bondadosos y siempre dispuesta a dar un consejo. Esperanza, querida, he horneado unas empanaditas y pensé en compartirlas contigo, dijo, tendiéndole un plato cubierto con una servilleta. Oh, ¿y por qué Minalda todavía no duerme? No consigo acostarla, suspiró Esperanza, invitándola a pasar. Gracias por las empanadas, llegan justo a tiempo, hoy ni siquiera tuve ocasión de preparar nada para el té. ¿Y tu marido? Preguntó Felicidad, entrando en la cocina, mientras Esperanza ponía a calentar el agua. Otra vez trabaja hasta tarde. Tienen cena de empresa, respondió Esperanza con un encogimiento de hombros, sentando a Minalda en su regazo. Murmuró Felicidad con tono significativo. Pero tú, querida, tienes cara de estar agotada. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste bien? No lo recuerdo, contestó sinceramente Esperanza. A Minalda le están saliendo los dientes, duerme mal por las noches y además hay tanto que hacer. ¿Y tu marido te ayuda? Preguntó la vecina directamente, mirándola con atención. Osvaldo. Trabaja mucho, respondió ella con cierta duda. Se cansa mucho. ¿Y tú, entonces, no te cansas? Negó con la cabeza Felicidad. Ay, Espe, ¿sabes qué es lo peor? Que los hombres piensan que una mujer en casa no trabaja, como si pasáramos el día viendo telenovelas y la comida se hiciera sola y la ropa se lavara por arte de magia. Esperanza sonrió sin querer, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Últimamente Osvaldo se ha vuelto diferente, confesó en voz baja. Siempre está descontento. Dice que gasto demasiado en Minalda, que mi baja por maternidad se ha alargado demasiado. ¿Demasiado? Se indignó Felicidad. La niña tiene 1 año y medio. Es un tiempo completamente normal para una madre en casa. ¿O acaso quiere que la metas en una guardería y tú corras a trabajar? No propone nada concreto, solo se queja. Esperanza negó con la cabeza. Ya trato de ahorrar todo lo posible, compro los pañales más baratos, aunque a Minalda le irritan la piel, preparo la comida del bebé yo misma, aunque me lleva muchísimo tiempo. ¿Y él tiene idea de cuánto cuesta una niñera? Bufó Felicidad. ¿O una limpiadora? ¿O una cocinera? Esperanza la miró pensativa. Esa idea nunca se le había ocurrido. No, supongo que no. Exacto, asintió Felicidad. Los hombres no entienden el valor del trabajo doméstico hasta que se lo muestras con números. Mi difunto Serafín también refunfuñaba al principio, cuando yo me quedaba en casa con los niños. Hasta que un día le calculé cuánto costaría contratar a gente para todo lo que yo hacía. Desde entonces me daba cada mes un sueldo de ama de casa y nunca volvió a reprocharme los gastos. Minalda empezó a cabecear en brazos de Esperanza. La mujer la mecía suavemente, meditando las palabras de su vecina. Tal vez debería calcularlo, solo para entenderlo yo misma, dijo pensativa. Hazlo, querida, hazlo. Felicidad le dio una palmada cariñosa en la mano. Y enséñaselo a tu marido. A veces un hombre necesita verlo por escrito para comprender. Bueno, me he quedado demasiado tiempo. Acuesta a tu princesa y descansa. Y recuerda, haces el trabajo más importante que existe. Estás criando a un ser humano. Eso vale más que cualquier dinero. Tras la marcha de la vecina, Esperanza por fin logró acostar a Minalda y, en lugar de ponerse a limpiar o caer rendida en la cama, sacó una libreta y un bolígrafo. ¿Y si de verdad lo calculo? Pensó, empezando a anotar todas sus tareas diarias. La mañana siguiente comenzó según el guión habitual, pero en el aire se notaba cierta tensión. Osvaldo había llegado pasada la medianoche, oliendo a tabaco y alcohol, y ahora sufría claramente una resaca. Todo le molestaba, la voz demasiado alta de Minalda, la luz brillante de la cocina, el café no lo bastante caliente. Oye, dijo frotándose las sienes, ¿hasta cuándo vamos a gastar tanto en esos pañales? Ayer vi el recibo. Son cifras astronómicas.
¿No podrías buscar algo más barato? Esperanza, que había pasado toda la noche haciendo sus cálculos, colocó en silencio un plato con tortilla delante de él. Y todas esas botellitas y cajitas de comida para bebés, continuó Osvaldo, sin notar su silencio. ¿Estás todo el día en casa, de verdad no puedes prepararlo tú misma? Lo preparo, respondió Esperanza en voz baja. Casi todo lo hago yo. ¿Casi? Ahí está el problema. Osvaldo agitó el tenedor en el aire. ¿Sabes cuánto cuesta ese casi? Diego, mi compañero del trabajo, dice que su mujer lo hace todo desde cero. Hasta usa pañales reutilizables, los lava y todo. Osvaldo, lo interrumpió Esperanza, ¿sabes cuánto cuesta contratar a una niñera? ¿Qué? Levantó la mirada, sorprendido. ¿Qué tiene que ver eso? Solo tengo curiosidad, dijo ella encogiéndose de hombros, mientras cambiaba el babero sucio de Minalda. ¿Sabes cuánto cobra una niñera por trabajar todo el día con un niño? No lo sé, ni quiero saberlo, cortó Osvaldo. No tenemos dinero para una niñera. ¿Y a qué viene esta conversación? A nada, respondió Esperanza con una sonrisa leve, aunque sus ojos permanecieron serios. Solo pensaba en voz alta. Osvaldo la miró con desconfianza, pero decidió no insistir. Terminó el desayuno a toda prisa, se preparó para salir y, con un rutinario hasta luego, abandonó el apartamento. Esperanza lo siguió con la mirada, apretando con más fuerza a su hija contra el pecho. No te preocupes, mi vida, susurró. Mamá sabe lo que tiene que hacer. Sentada en el parque infantil, observando cómo Minalda intentaba deslizarse por el tobogán, Esperanza seguía pensando en cuánto habían cambiado sus relaciones con Osvaldo. Hubo un tiempo en que él la llevaba en brazos, le decía que era la mujer más hermosa del mundo, le prometía montañas de oro. Minalda soltó una carcajada mientras caía de la resbaladilla directo al arenero, y Esperanza sonrió. Por esa risa podía soportar muchas cosas, pero no el desprecio de su propio marido. Sacó del bolso el cuaderno con los cálculos y repasó las cifras una vez más. La suma final era impresionante. Es hora de volver a la realidad, Osvaldo, murmuró, cerrando el cuaderno y alzando a Minalda en brazos. Hora de recordar que una familia no se sostiene solo con dinero, sino también con respeto. Aquella noche decidió no preparar la cena. En lugar de eso, se concentró en revisar sus cálculos, afinando los detalles y escribiendo el resultado final con letra clara en una hoja limpia. Osvaldo siempre llegaba del trabajo a la misma hora. A las 19:30 se abría la puerta de entrada, el maletín chocaba contra el perchero, se oían pasos pesados. Antes, Esperanza lo recibía con una sonrisa, y en la estufa lo esperaba una cena caliente. Pero en los últimos meses todo había cambiado. Esperanza ya no corría a la puerta. Osvaldo ya no la besaba en el recibidor. Esa noche, cuando sonó la llave en la cerradura, Esperanza estaba en el cuarto de la niña leyéndole un cuento. Minalda ya casi dormía, arrullada por la voz suave de su madre, cuando desde la cocina se oyó una voz irritada. Espe, ¿dónde estás? Acostando a la niña, respondió Esperanza en voz baja, procurando no despertarla. Se oyeron pasos. La puerta del cuarto se entreabrió y apareció la cabeza de Osvaldo en el marco. ¿Y la cena? Preguntó con visible molestia. Por favor, más despacio. Esperanza se llevó un dedo a los labios. Minalda acaba de dormirse. No tuve tiempo de cocinar. Fue un día difícil. Osvaldo puso los ojos en blanco, pero cerró la puerta con cuidado. Esperanza escuchó cómo hacía ruido en la cocina, abriendo y cerrando con fuerza los cajones y el refrigerador. Con cuidado de no despertar a la niña, salió del cuarto y cerró la puerta tras de sí. En la cocina, Osvaldo estaba de pie frente al refrigerador abierto, examinando su contenido con gesto de frustración. ¿Y qué se supone que coma? Preguntó sin mirarla. Media barra de queso y la sopa de ayer. Puedes calentar la sopa, sugirió Esperanza, cruzándose de brazos. O pedir una pizza. ¿Pedir? Osvaldo cerró el refrigerador de golpe. ¿Y tenemos dinero de sobra? ¿Para tirar en comida chatarra? Osvaldo, he estado todo el día con la niña. Esperanza se frotó el puente de la nariz, agotada. Minalda ha estado muy inquieta, le están saliendo los dientes. Yo también tuve un día pesado, la interrumpió él. Yo, por si no lo sabes, soy el que gana el dinero, no el que se queda en casa con el bebé. ¿Tan difícil es preparar una cena normal? Esperanza sintió como la indignación crecía dentro de ella. ¿Tú crees que quedarse en casa con un bebé es fácil?
Preguntó en voz baja. ¿Y qué tiene de difícil? Osvaldo se encogió de hombros, sacando del refrigerador el recipiente con la sopa. Minalda duerme mediodía, juega sola, y tú aquí a tu gusto, telenovelitas, redes sociales. Esperanza no podía creer lo que oía. ¿De verdad pensaba eso? ¿De verdad no veía cuánto esfuerzo y tiempo dedicaba ella a su casa, a su hija? Osvaldo, ¿tú mismo crees en lo que estás diciendo? ¿Y qué tiene de malo? Puso la sopa en el microondas. Entiendo que hay que cuidar al bebé, jugar con ella, alimentarla, claro. Pero eso no es trabajar en una mina, ni mucho menos una oficina con plazos y un jefe psicópata. Esperanza lo observaba en silencio mientras calentaba la sopa. Por su mente pasaban decenas de respuestas, pero sabía que cualquiera de ellas acabaría en una discusión. Y si discutían, Minalda se despertaría. Desde la mañana hasta la noche no paro, dijo al fin. Me levanto a las 6 y me acuesto pasada la medianoche. Lavo, cocino, limpio, juego con Minalda, la estimulo. Sí, sí, claro, Osvaldo hizo un gesto de desdén, sacando la sopa humeante del microondas. Todo el día haciendo hazañas heroicas. ¿Y por qué otra vez compraste los pañales de la línea Premium? Te pedí que ahorraras. Los baratos le irritan la piel a Minalda, respondió Esperanza con calma. ¿Quieres que tu hija sufra por ahorrar $5? No exageres, dijo Osvaldo, sentándose a la mesa con su sopa. Solo digo que podríamos gastar con más cabeza. Cada mes le compras juguetes nuevos, libros, ropa. Los niños crecen, Osvaldo, replicó Esperanza, sintiendo cómo empezaba a hervir por dentro. Necesita juguetes acordes a su edad, ropa que ya no le queda, libros para su desarrollo. ¿Y qué? ¿Nosotros crecimos tontos sin esos juguetes de $500? Ironizó Osvaldo, sorbiendo la sopa con ruido. Yo jugaba con palos de niño y mira, soy una persona normal, con título universitario. Esperanza respiró hondo, intentando mantener la calma. Está bien, ahorraré, dijo con voz controlada. ¿Algo más? Sí, Osvaldo levantó la vista. Creo que ya es hora de que vuelvas a trabajar. Minalda ya está grande, podríamos meterla en una guardería privada. Mi sueldo no es elástico, y tú despilfarras el dinero como. No terminó la frase, del cuarto infantil se oyó el llanto de Minalda. Esperanza, sin decir palabra, se dio la vuelta y salió de la cocina. Tras calmar a la niña y acostarla de nuevo, se quedó mucho rato sentada en la oscuridad, escuchando su respiración tranquila. En su cabeza resonaban las palabras de Osvaldo, llenas de desprecio por su trabajo, despilfarras el dinero, te la pasas en casa disfrutando, ¿qué tiene de difícil? Cada frase se le clavaba como una aguja en el corazón. ¿Cómo podía no ver lo obvio? ¿Cómo podía no valorar todo lo que ella hacía por su familia? Cuando volvió a la cocina, Osvaldo ya había dejado el plato en el fregadero y estaba en la sala, absorto en el teléfono. Lavé mi plato, dijo con cierto aire de autosatisfacción, sin apartar la vista de la pantalla. ¿Ves? Te ayudo en casa. Esperanza miró el fregadero. Un solo plato sucio, con salpicaduras de sopa alrededor y migas de pan por toda la mesa. Gracias, respondió secamente. Hablo en serio sobre lo de trabajar, continuó Osvaldo, dejando el teléfono a un lado. Necesitamos dinero. El piso, el coche, la hipoteca, las facturas. Todo recae sobre mí. Estoy cansado de cargar con todo solo. Esperanza lo miró en silencio. Siempre había sido la pacificadora de la familia, la que cedía, la que suavizaba las esquinas. Pero esta vez algo dentro de ella se rebelaba contra ese papel. ¿Cargar con todo tú solo? Repitió ella despacio. ¿Y yo, qué hago entonces? ¿Me divierto? No digo que no hagas nada, Osvaldo se frotó la frente. Solo que, bueno, es diferente. ¿Tú lo entiendes, no? No, no lo entiendo. Esperanza cruzó los brazos. Explícame por qué mi trabajo no vale nada. Yo no he dicho eso. Exactamente eso has dicho, la voz de Esperanza temblaba. Estás despreciando todo lo que hago, como si cuidar de nuestra hija y mantener la casa no fuera trabajo, sino un pasatiempo. No empieces, Osvaldo frunció el ceño. Estoy cansado, no discutamos. ¿Y yo no estoy cansada? Esperanza alzó la voz, pero enseguida la bajó, recordando a la niña dormida. ¿Sabes cuántos kilómetros recorro al día dentro de la casa? ¿Cuántas veces levanto a Minalda en brazos? ¿Cuántas lavadoras pongo? ¿Cuántas comidas preparo? Está bien, haces mucho,
pero no es lo mismo que ir a trabajar. Esperanza negó con la cabeza. Inútil. Nunca lo entendería hasta que lo viviera en carne propia. De acuerdo, dijo con cansancio. Terminemos esta conversación. Y otra cosa, Espe. Osvaldo abrió su maletín y sacó unos papeles. Aquí están las tarifas del jardín infantil. Pasé por ahí hoy. Aceptan niños desde el año y medio, justo la edad de Minalda. Si vuelves a trabajar, podríamos. Esperanza tomó los papeles sin decir nada y los dejó sobre la mesa. Algo dentro de ella se rompió definitivamente. Él ya lo había decidido todo, sin consultarla, sin preguntarse si estaba preparada para dejar a la niña, si quería volver a trabajar, si tenía fuerzas para dividirse entre la casa, la oficina y la maternidad. Osvaldo, no estoy lista para dejar a Minalda en una guardería, dijo con firmeza. ¿Por qué no?, preguntó él, sinceramente sorprendido. Tienen buenas condiciones, los grupos son pequeños. Porque solo tiene año y medio, Esperanza lo miró directamente a los ojos. Todavía es muy pequeña. Necesita a su madre. ¿Y si se enferma? ¿Si llora todo el día? ¿Si no logra adaptarse? Todos los niños se adaptan, afirmó Osvaldo con seguridad. La sobrina de mi compañero va desde los 12 meses, y está perfectamente. No llevaré a Minalda a la guardería hasta que tenga, al menos, 2 años y medio, cortó Esperanza. No se discute. Osvaldo arqueó las cejas, sorprendido. Rara vez la había escuchado hablar con ese tono. Bien, dijo lentamente, entonces seguiremos ahorrando. Nada de gastos innecesarios en juguetes, pañales de marca, comida orgánica. ¿Sabes qué, Osvaldo? Esperanza sintió de pronto una claridad absoluta en su mente. Estoy harta de tus órdenes, de que me digas cómo debo criar a nuestra hija, a la que apenas ves 1 hora al día y siempre con cara de fastidio. Estoy harta de tu desprecio, de sentirme como una empleada doméstica que no cumple con su sueldo. Espe, ¿por qué te pones así? Osvaldo parecía desconcertado. Solo quiero que vivamos conforme a nuestros ingresos. No, Esperanza negó con la cabeza. Tú quieres que todo sea como a ti te conviene, que cocine bien, que tenga la casa limpia, que críe a la niña como tú esperas, pero sin gastar y, si se puede, trayendo dinero además. ¿Y mis deseos? ¿Mis necesidades? ¿Has pensado alguna vez en cómo me siento yo? ¿En qué llevo meses sin ir a la peluquería, sin salir al cine, sin dar un paseo sola? Trabajo todo el día, alzaba la voz Osvaldo. No puedo además ocuparme del bebé. ¿Y yo sí puedo con el bebé, la casa, la comida, la ropa y todo lo demás? La voz de Esperanza temblaba, contenida por las lágrimas. ¿Y encima sin un gracias, solo escuchando reproches? Osvaldo la miró, confundido. No esperaba una reacción así. Espe, calmémonos, dijo conciliador. Los dos estamos cansados, hemos dicho cosas de más. No, Osvaldo, Esperanza negó despacio. No es cansancio, es lo que llevo acumulando durante meses. Tu falta de respeto, tu indiferencia, tus reproches constantes. En ese momento, el llanto de Minalda volvió a oírse desde la habitación. ¿Ves? Osvaldo levantó las manos. Por tus gritos la despertaste. Esperanza salió de la cocina sin decir una palabra. Tenía que calmar a su hija. Con Osvaldo hablaría más tarde. A la mañana siguiente, la tensión en el apartamento se podía cortar con un cuchillo. Esperanza preparaba el desayuno en silencio. Osvaldo, también en silencio, se vestía para el trabajo. Minalda, sintiendo el ambiente, estaba inusualmente callada, mirando a sus padres con ojos grandes. Cuando la puerta se cerró tras Osvaldo, Esperanza respiró aliviada. Pasó todo el día pensando, dándole vueltas a la situación, buscando una salida. ¿Divorcio? Demasiado radical. ¿Seguir aguantando? Imposible. Necesitaba algo intermedio, algo que obligara a Osvaldo a ver la realidad de su vida familiar. Esa noche, la escena se repitió. Osvaldo volvió del trabajo y fue directo a la cocina, esperando encontrar la cena lista. Pero la estufa estaba vacía, y en el refrigerador lo esperaban los mismos restos de ayer. Espe, la llamó, frunciendo el ceño. Aquí estoy, dijo ella desde el umbral, con Minalda en brazos. ¿Habrá cena?, preguntó, intentando mantener la calma. No, respondió ella cortante. No tuve tiempo de cocinar. Minalda estuvo inquieta todo el día, lavé su ropa, limpié la casa. ¿Otra vez? Osvaldo golpeó la mesa con la palma, haciendo que Minalda se sobresaltara y empezara a llorar.
No grites. Estás asustando a la niña. Esperanza la estrechó contra sí. No estoy gritando. Alzó la voz Osvaldo, pero de inmediato se contuvo al ver cómo Minalda escondía la carita en el hombro de su madre. Está bien, cocinaré algo yo mismo. Abrió el refrigerador con ademán demostrativo, sacó huevos, mantequilla, empezó a hacer ruido con las sartenes. Esperanza y Minalda salieron de la cocina, dejándolo solo con su cena improvisada. Media hora después, cuando Minalda ya jugaba en la alfombra del salón con sus bloques, Osvaldo apareció con un plato de huevos fritos. Aquí está, dijo con orgullo, lo hice yo mismo. No fue tan difícil. Hasta lavé los platos. Esperanza asintió sin levantar la vista de Minalda, que se concentraba en construir una torre de cubos. ¿Qué te pasa?, preguntó Osvaldo, sentándose a su lado en el sofá. Antes no eras así. Siempre cocinabas, limpiabas. Antes tú valorabas lo que yo hacía, respondió Esperanza en voz baja. Ahora lo das por hecho, como si fuera mi obligación servirte. Yo nunca he dicho eso, pero lo piensas. Esperanza al fin lo miró. Cada reproche tuyo, cada comentario hablan por sí solos. Osvaldo abrió la boca para replicar, pero en ese momento Minalda tiró su torre al suelo y aplaudió con alegría, atrayendo la atención de ambos. El momento se perdió. Mamá, papá, ¡pum!, exclamó la niña, señalando los cubos esparcidos. Sí, mi amor, la torre se cayó, sonrió Esperanza, inclinándose hacia su hija. Osvaldo las observaba desde el sofá, masticando distraídamente sus huevos. En su mirada asomó un destello de comprensión, pero pronto fue reemplazado por su habitual irritación. Cuando Minalda se duerma, tenemos que hablar en serio, dijo, poniéndose de pie. Así no podemos seguir. Esperanza asintió, sin dejar de jugar con la niña. Cuando Minalda por fin se durmió, Esperanza regresó al salón, donde Osvaldo caminaba nervioso de un lado a otro. Bien, comenzó él en cuanto ella se sentó. ¿Qué está pasando? ¿Has declarado una huelga? ¿Intentas castigarme? No, respondió Esperanza con calma. Solo quiero que entiendas cuánto hago por nuestra familia y empieces a valorarlo. De acuerdo, dijo Osvaldo, sentándose frente a ella. Valoro lo que haces. Eres una buena madre, una buena ama de casa. Pero entiende tú también, necesitamos dinero. Lo entiendo, asintió Esperanza. Pero podrías, al menos, dejar de reprocharme cada vez que compro algo para Minalda. Dejar de llamarlo despilfarro o gasto inútil. Está bien, admito que me excedí. Osvaldo se frotó la frente. Solo me preocupa nuestro futuro. Quiero que tengamos una casa propia, un coche mejor, que podamos viajar. Yo también quiero eso, dijo Esperanza con suavidad. Pero no a costa de la salud y el bienestar de nuestra hija, ni de mi agotamiento total. Guardaron silencio, mirándose a través de la mesa del salón. En esa pausa se dijo más que en todos sus diálogos anteriores. De acuerdo, dijo finalmente Osvaldo. Hagamos un trato. Tú vuelves a tus responsabilidades, cocinar, limpiar, cuidar de Minalda y yo procuraré ser más comprensivo. No criticaré tus compras para la niña. Esperanza negó lentamente con la cabeza. No, Osvaldo, así no. Quiero que entiendas de verdad el valor de mi trabajo, no que simplemente dejes de criticarlo. ¿Y cómo se supone que voy a entenderlo? Su voz volvió a sonar molesta. Mañana lo sabrás, respondió Esperanza, levantándose del sofá. Ahora me voy a dormir. Estoy cansada. A la mañana siguiente, cuando Osvaldo despertó, reinaba un silencio inusual en el apartamento. No olía a café, ni a desayuno recién hecho. No se oían las voces de Esperanza y Minalda. Alarmado, se levantó y asomó al pasillo. En la cocina, Esperanza estaba sentada a la mesa con una calculadora y un cuaderno, escribiendo concentrada. Minalda jugaba en su alfombra, de vez en cuando entregándole algún juguete que su madre tomaba distraídamente sin dejar de hacer cuentas. Buenos días, dijo Osvaldo con cierta inseguridad, entrando en la cocina. ¿Y el desayuno? Buenos días, respondió Esperanza sin levantar la cabeza. No preparé desayuno. Estoy ocupada con unos cálculos importantes. Osvaldo frunció el ceño, pero decidió no empezar el día discutiendo. Sacó pan, queso, se sirvió jugo y se sentó frente a ella. ¿Qué es eso que calculas con tanto entusiasmo?, preguntó, mordiendo su bocadillo. El valor de mi trabajo, dijo Esperanza, alzando por fin la mirada. Y, ¿sabes? Me da una cifra muy interesante.
Osvaldo miró a su esposa sin comprender. ¿Qué significa valor del trabajo? ¿De qué hablas? ¿De cuánto tendríamos que pagar si contratáramos a gente para hacer todas mis funciones? Explicó tranquilamente Esperanza, niñera, cocinera, limpiadora, lavandera, asistente personal, chofer. Tonterías, bufó Osvaldo. ¿Para qué contratar a nadie? Te tenemos a ti. Exacto. Esperanza sonrió. Y por eso decidí calcular cuánto cuestan mis servicios, para que entienda su valor real. Osvaldo la miraba con una mezcla de desconcierto e irritación. ¿Y a qué viene toda esta representación? ¿Quieres dinero por cuidar de tu propio hijo y de tu casa? No. Esperanza negó con la cabeza. Quiero respeto y comprensión. Quiero que dejes de considerar mi trabajo como algo insignificante y obvio. En ese momento, Minalda, al sentir la tensión entre sus padres, se acercó a Osvaldo y le tendió una zanahoria de juguete. Papá, toma, dijo muy seria. Osvaldo, de pronto ablandado, tomó el juguete. Gracias, princesa. Le acarició la cabeza. ¡Qué zanahoria tan rica! Minalda se echó a reír y corrió a por otro juguete. Está bien, Osvaldo se volvió hacia Esperanza, ya entendí tu punto. Terminemos con esta farsa. Prometo ser más atento. No, dijo Esperanza con firmeza. No has entendido nada, pero lo vas a entender. Pronto. Ella siguió escribiendo en su cuaderno, y Osvaldo, dedicándole otra mirada perpleja, fue a vestirse para el trabajo. Cuando salió del baño, afeitado y ya listo, Esperanza le tendió una hoja. ¿Qué es esto?, preguntó él, aceptándola de mala gana. Es la factura, respondió simplemente Esperanza, por todos los servicios que presto a nuestra familia. Léela con atención. Osvaldo recorrió con la vista las líneas impecables. Niñera, 12 horas al día, 7 días a la semana, $1,400 al mes. Cocinera, 3 comidas al día, 7 días a la semana, $900 al mes. Limpiadora, limpieza diaria, $700 al mes. Lavandera, lavado, planchado, arreglos menores de ropa, $350 al mes. Asistente personal, compras, citas médicas, gestiones, $450 al mes. Chofer, traslados con el niño, $350 al mes. Total mensual, $4,150. Total por 2 años, $99,600. Al final de la hoja había una nota, deuda por servicios prestados. Pago a plazos en 5 años. Osvaldo silbó, sorprendido. ¿Es algún tipo de broma? Le devolvió la hoja a Esperanza. No, ella no la tomó. Es el valor real de eso que tú llamas estar en casa. Verifiqué precios de mercado. Todo es correcto. Espe, ¿te has vuelto loca? Osvaldo dejó la hoja sobre la mesa. No te debo nada. Somos una familia, no contratistas. Precisamente. Esperanza asintió, tomó a Minalda y se fue a otra habitación. Preparándose para la conversación, Esperanza no había dormido en toda la noche. Después de que Osvaldo volviera del trabajo y encontrara el refrigerador vacío, tras otra pelea y reproches, después de su irritado yo solo podría con toda esta casa, tomó una decisión definitiva. Mientras Minalda dormía y Osvaldo, refunfuñando, se acomodaba frente al televisor con un sándwich, Esperanza sacó el cuaderno y empezó a escribir. Línea por línea, enumeró metódicamente todo lo que hacía durante el día: levantarse a las 6, preparar el desayuno, vestir a Minalda, jugar con ella, actividades de desarrollo, paseo, compra de alimentos, preparar el almuerzo, lavar, planchar, limpiar, bañar a la niña, acostarla. Luego abrió el portátil y empezó a buscar información sobre los costos de distintos servicios. ¿Cuánto cobra una niñera por una jornada completa? ¿Cuánto cuesta una empleada doméstica? ¿Un cocinero? ¿Un chofer? ¿Un contable que lleve el presupuesto familiar? Anotaba los precios de mercado y los multiplicaba por días y horas. La suma resultaba realmente impresionante. Hasta la propia Esperanza se sorprendió al trazar la línea final. ¿De verdad mi trabajo vale tanto?, pensó al ver la cifra de 6 dígitos. Pero enseguida se corrigió. ¿Y por qué no? Trabajo sin fines de semana, sin vacaciones, sin baja por enfermedad. Recordó cómo, medio año atrás, se enfermó de gripe y aún así siguió cuidando de Minalda, cocinando y limpiando, porque ¿quién sino yo? Osvaldo entonces se atrincheró en la sala con el portátil, diciendo que no podía permitirse enfermar, tenía proyectos importantes.
Al amanecer, el plan estaba listo. Esperanza por fin se acostó un par de horas antes de que Minalda volviera a despertarse. Por dentro sentía una calma sorprendente. Al fin experimentaba fuerza y seguridad en que tenía razón. Osvaldo se fue al trabajo todavía en shock por la factura que su esposa le había presentado. Esperanza lo oyó murmurar entre dientes algo sobre histerias femeninas y disparates, pero no le prestó atención. Lo importante era que la semilla estaba plantada. Ahora tocaba preparar la segunda parte del plan. Vamos, mi sol, le dijo a Minalda, sentándola en el cochecito. Hoy nos vamos de viaje. La primera parada fue una tienda de telefonía, donde Esperanza compró una nueva tarjeta SIM. Luego fueron al banco, donde Esperanza abrió una cuenta a su nombre. Hasta entonces, solo tenían una cuenta conjunta, cuyo acceso, en la práctica, controlaba Osvaldo. Estefanía, gritó feliz Minalda cuando entraron en el supermercado del barrio. Estefanía, la cajera, les hizo señas. Veía a menudo a Esperanza con su hija y siempre tenía palabras amables y a veces un dulce, para la pequeña. ¿Cómo están mis chicas favoritas?, preguntó, inclinándose hacia el cochecito. Muy bien, Estefanía, sonrió Esperanza. Oye, tengo una pregunta. Ustedes hacen reparto a domicilio, ¿verdad? Claro. Estefanía le alargó un folleto. Aquí está todo. El envío es gratis a partir de $150. Muy cómodo cuando vas con un niño. Gracias. Esperanza tomó el folleto con gratitud. Y otra pregunta, ¿no reparten platos preparados? De la cocina del súper, ya sabes. Por ahora no, negó con la cabeza Estefanía. Pero puedo recomendarte un buen servicio de comida a domicilio. Mi amiga trabaja allí, hacen descuento a los clientes habituales. Esperanza sacó el móvil y apuntó los contactos. El plan iba tomando forma. Después de la compra, pasaron por casa de Felicidad. Al verlas, la vecina alzó las manos. Esperanza, ¿qué ha pasado? Tienes una cara tan decidida. Felicidad, Esperanza sentó a Minalda a jugar con el gato de la vecina y se acomodó a la mesa. ¿Podrías ayudarme? Por supuesto, cariño, lo que necesites. Mañana, quizá, necesite que te quedes con Minalda un par de horas. Voy a tener una conversación importante con Osvaldo y no quiero que la niña escuche. Ni lo dudes. Felicidad le apretó la mano. Ya te dije que tenías que ponerlo en su sitio. Tu maridito se ha pasado. No voy a armar un escándalo, negó Esperanza. Solo quiero que entienda el valor de mi trabajo. Y para eso tendrá que vivir un poco en otras condiciones. Felicidad asintió con comprensión. Bien hecho, niña. A veces hay que dejarle claro a un hombre que sin una mujer está manco, sobre todo a uno como el tuyo, tan consentido. Esperanza no la corrigió, aunque Osvaldo no había sido un mimado. Su madre murió cuando él tenía 15 años y empezó pronto una vida independiente. Pero en algo Felicidad tenía razón. Osvaldo se había acostumbrado a que en casa lo esperaran siempre el calor y los cuidados, y lo daba por sentado. De vuelta en casa, Esperanza siguió con los preparativos. Estudió a fondo la información sobre los repartos de alimentos y comidas, descargó la app, hizo una lista de lo necesario. Luego lavó, secó y planchó toda su ropa y la de Minalda, pero dejó a propósito una montaña de ropa de Osvaldo sin tocar. Tampoco pensaba cocinar la cena. En su lugar, encargó comida a domicilio. Eligió el plato favorito de Osvaldo, pero solo para ella y para Minalda. El pedido debía llegar una hora después del regreso de él del trabajo. Ya es hora de que sepa lo que es ser invisible y no valorado, pensó Esperanza mientras acostaba a Minalda para la siesta. No sentía rencor ni deseo de venganza, solo la esperanza de que Osvaldo por fin entendiera su punto de vista. La llave giró en la cerradura exactamente a las 19:30. Esperanza estaba en la sala, jugando con Minalda a los cubos. A esa hora normalmente ya había una cena lista en la estufa y la mesa puesta, pero hoy la cocina estaba vacía y en silencio. «Ya estoy en casa», gritó Osvaldo desde la entrada. «Estamos en la sala», respondió Esperanza sin moverse de su sitio. Osvaldo entró, desatándose la corbata al paso. Su mirada cayó de inmediato sobre la mesa de centro, donde seguía el recibo que había dejado por la mañana. «¿Sigues con esta tontería?», preguntó, cansado, dejándose caer en el sillón. «No es ninguna tontería», replicó serenamente Esperanza, ayudando a Minalda a construir una torre de cubos. «Es el valor real de mi trabajo». «No empecemos», Osvaldo se frotó las sienes.
He tenido un día duro, tengo hambre y estoy cansado. Yo también estoy cansada, Esperanza lo miró, y también tengo hambre. Pero, a diferencia de ti, no espero que alguien venga a resolver esos problemas por mí. ¿Qué? Frunció el ceño Osvaldo. ¿De qué hablas? De que llegas a casa y esperas cena hecha, la casa en orden, camisas planchadas, dijo Esperanza en voz baja, para no asustar a la niña, pero con firmeza. Das por sentado mi trabajo. Ya hemos hablado de esto, suspiró él. Entiendo, quieres más reconocimiento. Bien, te daré más las gracias por. No, lo interrumpió Esperanza, no quiero agradecimientos formales. Quiero que de verdad entiendas cuánto hago por la familia. Y la única manera de entenderlo es probarlo tú mismo. Osvaldo alzó las cejas, sorprendido. ¿Quieres que empiece a cocinar y limpiar? No exactamente, negó Esperanza con la cabeza. Quiero que durante una semana intercambiemos papeles. Tú seguirás yendo a trabajar, pero todas las tareas de la casa y el cuidado de Minalda serán tu responsabilidad. ¿Y yo voy a descansar, como tú después del trabajo. Osvaldo se echó a reír. ¿Estás bromeando? ¿Cómo voy a trabajar y a la vez cuidar de la niña? ¿Y cómo crees que yo llevo la casa y a la vez cuido de la niña? Replicó Esperanza. Pero tienes razón, es imposible. Así que tendrás que contratar a una niñera mientras estés en la oficina. ¿Una niñera? Osvaldo negó con la cabeza. ¿Te volviste loca? ¿Sabes lo que cuesta? Claro que lo sé, Esperanza señaló la factura sobre la mesa. Ahí está todo, pero solo la necesitarás en horario laboral, así que será menos. Esto es una barbaridad. Osvaldo se levantó del sillón y empezó a pasearse por la habitación. ¿Vamos a gastar dinero en una niñera para que tú qué? ¿Te relajes? ¿Y qué pasó con tu discurso de que hay que ahorrar? De eso se trata, sonrió Esperanza. Ahorramos una fortuna porque yo hago todo eso gratis. Pero tú no lo valoras. Por eso necesitas experimentar en carne propia cuánto cuesta de verdad quedarse en casa con un niño. En ese momento sonó el timbre. Esperanza se levantó, tomó a Minalda en brazos y fue a abrir. Entrega para Esperanza Cruz. El joven repartidor le tendió una bolsa con comida. Gracias, dijo Esperanza, tomando la bolsa con la mano libre. Todo correcto. Osvaldo salió al pasillo, observando sorprendido. ¿Has pedido comida? Preguntó cuando el repartidor se fue. Sí, para mí y para Minalda. Esperanza fue a la cocina y empezó a sacar los recipientes. Tu filete favorito con verduras, pero solo para dos. Lo siento. ¿Te estás burlando? Osvaldo la miraba con los ojos muy abiertos. Pides comida cuando podrías haber cocinado para todos. ¿Y por qué tengo que cocinar? Preguntó Esperanza, sentando a Minalda en la trona. Ayer dijiste que no tenía nada de difícil. Pues prepárate tú. Osvaldo abrió la boca para replicar, pero luego se dio la vuelta y salió de la cocina en silencio. Esperanza oyó cómo daba un portazo en el dormitorio. Con calma, alimentó a Minalda, comió ella también, luego recogió la mesa y llevó a la niña al baño para bañarla. Durante todo ese tiempo, del dormitorio no llegó ningún sonido. Solo cuando Esperanza, después de bañar y ponerle el pijama a Minalda, entró en el cuarto infantil para leerle antes de dormir, Osvaldo apareció en la puerta. Tenía un aire pensativo y ya no parecía tan enfadado. ¿Puedo leerle a Minalda? Preguntó de improviso. Esperanza alzó una ceja, sorprendida, pero asintió. Claro, le tendió el libro infantil y se apartó para dejarle sitio junto a la cama. Osvaldo se sentó al borde y empezó a leer. Minalda sonreía feliz, señalaba las ilustraciones y repetía algunas palabras tras su padre. Esperanza los observaba desde el marco de la puerta, con una extraña mezcla de ternura y determinación. Amaba a su marido, amaba a su pequeña familia, pero no podía seguir viviendo en un sistema donde su trabajo se devaluaba y ella misma se desdibujaba en el flujo interminable de obligaciones domésticas. Cuando Minalda por fin se durmió, Osvaldo salió con cuidado y cerró la puerta. Esperanza lo esperaba en la sala. Bien, dijo él, sentándose frente a ella, hablemos. Pero en serio, sin facturas ni ultimátums. Te escucho, Esperanza cruzó los brazos. Entiendo que estás agotada, empezó Osvaldo en tono conciliador. ¿Que necesitas más ayuda con Minalda y la casa? Puedo ayudar más los fines de semana. Podemos contratar una limpieza una vez por semana para que descanses. Pero lo de la niñera y cambiar de roles es demasiado, Espe. ¿Por qué? Preguntó Esperanza.
¿Por qué te da miedo ponerte en mi lugar? No me da miedo, Osvaldo hizo una mueca. Es un gasto absurdo. No podemos permitirnos una niñera. Te equivocas, negó Esperanza. Lo que no podemos permitirnos es perder a la familia. Y eso es exactamente lo que pasará si nada cambia. Osvaldo se estremeció. ¿Qué quieres decir? Que estoy al límite, respondió simplemente. No me siento ni esposa ni madre, solo una sirvienta gratuita a la que critican y reprochan gastos. No quiero divorciarme, Osvaldo. Quiero que nuestra familia sea feliz, pero para eso algo tiene que cambiar. Osvaldo guardó silencio largo rato, mirando un punto fijo. Por fin suspiró hondo. De acuerdo, dijo en voz baja. Probemos tu experimento. Una semana, ni un día más. Gracias, sonrió Esperanza, sintiendo un gran alivio. Es la decisión correcta. Ya lo verás. A la mañana siguiente empezó una agitación poco habitual. Osvaldo, que normalmente solo se levantaba, se duchaba y se iba a la cocina donde el desayuno ya lo esperaba, ahora deambulaba desconcertado por el piso. Espe, ¿dónde están las camisas limpias? Preguntó, abriendo el armario. No lo sé, dijo Esperanza, cómoda en un sillón con una taza de café, hojeando una revista. ¿No las planchaste? ¿Cuándo se supone que iba a hacerlo? Puso los ojos en blanco. Anoche me acosté tarde. Y yo me acuesto tarde todos los días, se encogió de hombros. Y aún así por la mañana siempre tienes una camisa limpia y planchada. Magia, supongo. Osvaldo murmuró algo y siguió hurgando en el armario. Al final encontró una camisa medio decente que podía ponerse sin planchar. Minalda, que a esa hora solía estar ya lavada, vestida y desayunada, seguía dormida en su cuna. Osvaldo miró el reloj y soltó un juramento. Maldición, voy a llegar tarde. ¿Y Minalda? Todavía duerme. Pues despiértala, lávala, vístela, dale de comer. Esperanza pasó la página. Es lo que yo hago normalmente. No me da tiempo a todo antes del trabajo, exclamó Osvaldo. Entonces tendrás que llamar para avisar que te retrasas, respondió con calma. O busca una niñera para las mañanas. Hay muchos anuncios en internet. Osvaldo parecía totalmente perdido. Pero esto no tiene lógica. No puedo llegar tarde todos los días por tener que vestir y alimentar a la niña. Y yo puedo no dormir por las noches, levantarme a las 6, pasar el día como una rueda de hámster y aún así se espera de mi orden perfecto, cena deliciosa y buen humor. Esperanza por fin alzó la vista de la revista. ¿Esa es tu lógica? Osvaldo se quedó inmóvil, mirándola. Por primera vez en mucho tiempo la veía descansada, tranquila, sin ese cansancio perpetuo en los ojos ni la tensión en los hombros. Está bien, dijo despacio. Lo entiendo. Hoy pediré el día libre. Me ocuparé de Minalda y buscaré una niñera. Pero ten en cuenta que esos gastos irán al presupuesto familiar. Habrá que recortar algo. Por supuesto, asintió Esperanza. Como ya pone en mi factura, los servicios de niñera cuestan dinero. Antes hacía yo ese trabajo. Gratis. Sin encontrar respuesta, Osvaldo salió de la habitación. Un minuto después, Esperanza lo oyó hablar por teléfono, avisando a sus colegas de su ausencia. Cuando desde el cuarto infantil se oyó la vocecita de Minalda que acababa de despertar. Esperanza hizo ademán de levantarse por instinto, pero recordó su acuerdo y se quedó sentada. Osvaldo, lo llamó, Minalda se despertó. Ya voy, respondió él, y en un segundo pasó a toda prisa junto a ella rumbo al cuarto de la niña. Esperanza sonrió y dio un sorbo de café. El día prometía ser interesante. Hacia el mediodía, Osvaldo parecía extenuado. Minalda, que normalmente jugaba tranquila con su madre, con su padre estaba caprichosa, se negaba a comer la papilla y armó un berrinche al vestirla. ¿Cómo haces para lidiar con esto todos los días? Preguntó cuando, por fin, Minalda se durmió después de comer. Esperanza, que había observado a su marido todo el día desde cierta distancia, interviniendo solo cuando él ya no sabía qué hacer, se encogió de hombros. Te acostumbras, y aprendes a encontrarle la vuelta. Minalda no siempre es tan caprichosa, simplemente no está acostumbrada a que sea papá quien la vista y la alimente. Aún así, Osvaldo se dejó caer en el sofá junto a Esperanza. No entiendo por qué no puedes decir simplemente que necesitas ayuda. ¿Para qué todo este espectáculo con la factura y el intercambio de roles? Porque sí lo dije, respondió Esperanza en voz baja. Muchas veces, pero no me escuchabas.
Pensabas que exageraba, que quedarse en casa con un bebé no es trabajo. ¿Te acuerdas? Osvaldo apartó la mirada, incómodo. No quise decir eso. Pero eso fue exactamente lo que dijiste, negó con la cabeza. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Que consideraras mi trabajo algo insignificante, secundario frente a tu trabajo de verdad. Y en la práctica yo trabajo más horas que tú, sin fines de semana, sin vacaciones y sin pausa para almorzar. Osvaldo miró sus manos en silencio. No quiero divorciarme, continuó Esperanza. Te quiero, Osvaldo, pero quiero que respetes lo que hago, que entiendas que el trabajo doméstico también es trabajo, solo que no remunerado. Lo entiendo, dijo él, en voz baja. De verdad. Empiezo a entenderlo. Todo el día estuvo buscando con empeño una niñera, llamando a agencias y a anuncios particulares. Para la tarde consiguió a 2 candidatas dispuestas a venir a entrevista al día siguiente. A la hora de la cena, Osvaldo miraba desconcertado el refrigerador. ¿Qué vas a cocinar?, preguntó Esperanza desde el umbral, observándolo. No tengo ni idea, admitió Osvaldo. ¿Pedimos pizza? ¿O sushi? ¿Otra vez gastar dinero? Alzó una ceja Esperanza. ¿Y tus discursos sobre ahorrar? Osvaldo suspiró. Está bien, prepararé algo. ¿Qué tenemos en la nevera? Ni idea, repitió Esperanza su frase. Normalmente yo controlo los alimentos y hago la lista de la compra, pero hoy es tu responsabilidad. Osvaldo abrió el refrigerador y miró con desánimo los estantes medio vacíos. Aquí casi no hay nada. Entonces hay que ir al supermercado, se encogió de hombros Esperanza. No olvides hacer una lista, o la mitad se te va a olvidar. Minalda, que jugaba en la sala, apareció de pronto en la cocina con una muñeca en las manos. Papá, mira, le acercó el juguete. Muy bonita muñeca, mi sol, respondió el distraído, sin apartarse del refrigerador. Papá, juega, insistió Minalda, tirándole del pantalón. Minalda, papá está ocupado. La apartó con cuidado. Tengo que preparar la cena. Papá, juega, repitió ella, con los ojos llenándose de lágrimas. Minalda, por favor. La desesperación asomó en la voz de Osvaldo. Papá de verdad está ocupado. Esperanza contemplaba la escena con comprensión. ¿Cuántas veces había estado ella en esa misma situación? Cocinar, lavar, limpiar y a la vez una niña que reclama atención y juego. Papá, juega. Minalda ya lloraba abiertamente, tirando la muñeca al suelo. Ayúdame, pidió Osvaldo, desarmado. Es tu día con la niña, le recordó. Pero te doy un consejo, puedes invitarla a ayudarte a cocinar. A los niños les encanta sentirse necesarios. Osvaldo miró a la Minalda llorosa, luego al refrigerador medio vacío, después al reloj, y de pronto se agachó decidido frente a su hija. Minalda, ¿quieres ayudar a papá a preparar la cena?, preguntó, secándole las mejillas. El llanto cesó al instante. Minalda aplaudió feliz, tomó a Osvaldo de la mano y se lo llevó a la cocina. La semana pasó volando. Esperanza jamás habría imaginado que simplemente observar desde fuera podía ser tan terapéutico. Cada día, Esperanza veía cómo Osvaldo empezaba a comprender, lenta pero firmemente, lo que significaba ser quien lleva una casa y cría a un hijo. Después del tercer día del experimento, Osvaldo encontró una niñera, una mujer agradable de mediana edad llamada Carmen, que aceptó venir durante las horas en que él estuviera en el trabajo. Eso resolvía parte de los problemas, pero las tardes y los fines de semana seguían recayendo por completo sobre sus hombros. ¿Sabes cuánto cobra por hora?, preguntó Osvaldo cuando Carmen se marchó tras la entrevista. $17. Y eso que es la tarifa mínima, porque aceptó trabajar de forma regular. ¿De verdad?, respondió Esperanza imperturbable, sin levantar la vista del libro que leía en el sillón. En mi factura era incluso menos. Bajé los precios a propósito. Osvaldo quiso replicar, pero solo suspiró y se fue al cuarto de la niña, donde Minalda lo llamaba con insistencia para que viera la torre de cubos que había construido. Al cuarto día del experimento, cuando la irritación inicial de Osvaldo se transformó en una resignación cansada, Esperanza comenzó a notar cambios interesantes. Su marido ya no se mostraba tan quisquilloso con los gastos en pañales o comida para bebé. Al contrario, un día volvió del trabajo y sacó de una bolsa un nuevo juego de juguetes educativos para Minalda. La vendedora me dijo que son los mejores para su edad, explicó, al notar la mirada sorprendida de Esperanza.
Se notaba que el nuevo rol no le resultaba fácil. En un par de ocasiones, Esperanza lo vio mirando a escondidas tutoriales de cocina o videos sobre cómo manejar los berrinches infantiles. Eso le enternecía y, al mismo tiempo, le inspiraba respeto. Osvaldo realmente se estaba esforzando. El quinto día marcó un punto de inflexión. Esperanza regresó de un paseo, disfrutaba de su tiempo libre, caminando por el parque, reencontrándose con amigas que no veía hacía meses, y encontró a Osvaldo en la cocina, rodeado de un verdadero caos. Había harina esparcida por toda la encimera, cáscaras de huevo en el suelo, y él, con una expresión de completa desesperación, intentaba rescatar algo humeante en una olla. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Esperanza con cautela. Intentaba hacer panqueques, respondió Osvaldo con tono abatido. Minalda me los pidió. Encontré una receta en internet, pero algo salió mal. Parecía tan perdido que Esperanza no pudo evitar acercarse y apartarlo suavemente de la estufa. Déjame ayudarte, dijo, revisando el contenido de la olla. En realidad, no está tan mal, solo que la sartén está demasiado caliente. Entre los dos salvaron la masa, y pronto una alta pila de panqueques dorados apareció en el plato. Minalda, que observaba el proceso desde su sillita, aplaudía de felicidad. Gracias, dijo Osvaldo en voz baja mientras lavaban juntos los platos después de cenar. No lo habría logrado sin ti. A veces todos necesitamos ayuda, respondió sencillamente Esperanza. No hay nada de malo en eso. Osvaldo guardó silencio un buen rato, secando los platos con meticulosa lentitud. Nunca me imaginé, dijo al fin. No me daba cuenta de lo difícil que es todo esto. Cocinar, limpiar, Minalda con sus constantes necesidades. Y tú hacías todo sola, todos los días. Esperanza asintió en silencio, continuando con su tarea. Perdóname, dijo de pronto Osvaldo, y en su voz había tanta sinceridad que Esperanza se detuvo. Perdóname por no valorar todo lo que haces, por haber pensado que no era importante. Ella se volvió hacia él. En sus ojos había arrepentimiento genuino. Acepto tus disculpas, dijo suavemente, pero no se trata solo de reconocerlo. Se trata de entender de verdad el valor del trabajo en casa. Lo entiendo, asintió Osvaldo. De verdad lo entiendo. ¿Y sabes qué? Creo que tenemos que revisar en serio nuestro presupuesto familiar. Al séptimo día del experimento, Osvaldo estaba extrañamente animado. Pasó todo el día haciendo llamadas, anotando cosas, susurrando con la niñera cuando creía que Esperanza no lo escuchaba. Minalda, contagiada del ánimo de su padre, también estaba más inquieta y alegre que de costumbre. Esa noche, después de acostar a la niña, Osvaldo invitó a Esperanza a la cocina, donde sobre la mesa había una carpeta y 2 tazas de té aromático. Quiero hablar sobre nuestro acuerdo, dijo cuando se sentaron. ¿Nuestro acuerdo? Esperanza arqueó una ceja. ¿Te refieres a nuestro experimento? Mañana es el último día, tal como quedamos. Sí, pero quiero proponer nuevas condiciones. Osvaldo abrió la carpeta y sacó una hoja de papel, muy parecida a aquella factura que alguna vez le había presentado Esperanza. Hice mis propios cálculos. Esperanza tomó el papel con curiosidad. En él, con la letra ordenada de Osvaldo, estaban escritos los mismos puntos que ella había incluido en su momento: niñera, cocinera, limpiadora, lavandera, pero con una diferencia importante. Junto a cada servicio no solo figuraba una cantidad de dinero, sino también el porcentaje del presupuesto familiar que debía destinarse a esas tareas. ¿Qué es esto?, preguntó Esperanza, sin entender del todo la idea de su marido. Es, digamos, una manera de reconocer que tu trabajo es una verdadera contribución a nuestra familia, respondió Osvaldo, algo avergonzado pero decidido. Calcule cuánto ahorramos gracias a todo lo que tú haces y descubrí que es mucho más de lo que yo gano. Esperanza lo miró sorprendida. ¿Y qué propones? Primero, dijo Osvaldo, contando con los dedos, reconocer oficialmente que tu trabajo en casa es un empleo real. Segundo, asignarte un presupuesto personal que puedas usar como quieras. Será tu salario. Tercero, asumir parte de las tareas domésticas, sobre todo los fines de semana, para que tengas tiempo para ti. Esperanza escuchaba en silencio, sin dar crédito a lo que oía. El mismo Osvaldo que una semana antes se indignaba por el gasto en pañales le estaba ofreciendo ahora un presupuesto personal. Y además, continuó Osvaldo, hablé con Carmen. Aceptó venir una vez por semana para que puedas dedicar un día solo a ti.
Ir a la peluquería, ver a tus amigas o simplemente descansar. Osvaldo, dijo Esperanza despacio, ¿te das cuenta de que eso supone un cambio importante en nuestro presupuesto? Lo sé, asintió él. Y estoy dispuesto a asumirlo, porque entendí algo esencial. Al ahorrar a costa de tu descanso y tu bienestar, estamos poniendo en riesgo algo mucho más valioso: nuestra familia. Esperanza sintió un nudo en la garganta. No esperaba tal giro, no esperaba que Osvaldo realmente comprendiera y cambiara. Es una propuesta muy generosa, dijo por fin, pero no quiero que lo hagas por culpa, ni porque sientas que te di una lección. No, negó Osvaldo, lo hago porque de verdad comprendí lo valioso que es tu aporte. Y porque quiero que seas feliz, que todos lo seamos. Le tomó la mano a través de la mesa. Entonces, ¿podemos firmar un tratado de paz? Preguntó con una ligera sonrisa. Podemos, asintió Esperanza, apretando su mano en respuesta. La semana del experimento terminó oficialmente, pero los cambios en su familia apenas comenzaban. Esperanza fue retomando poco a poco sus tareas, aunque todo era diferente. Osvaldo cumplía sus promesas, ayudaba los fines de semana, no criticaba los gastos para Minalda y le había asignado a Esperanza un presupuesto propio. La primera vez que Carmen vino para cuidar a Minalda mientras Esperanza iba al salón de belleza fue extraño. Ella se sentía casi culpable por dejar a su hija, pero cuando volvió a casa descansada, con un nuevo peinado y las uñas hechas, comprendió cuánto lo necesitaba. Te queda precioso, dijo Osvaldo con sinceridad al verla. Estás guapísima. Minalda, observando atentamente a su madre renovada, exclamó de pronto. Mamá es bonita como una princesa. Y aquella simple admiración infantil valió todos los momentos incómodos y las conversaciones difíciles. Habían pasado 3 meses desde entonces. Una noche, cuando Minalda ya dormía y Osvaldo y Esperanza estaban en la sala disfrutando de un raro momento de silencio, él preguntó de pronto, ¿te acuerdas de aquella factura que me diste? Por todos tus servicios. Claro, sonrió Esperanza. La misma que te obligó a ponerte en mi lugar durante una semana. ¿Sabes? Osvaldo miraba pensativo las lucecitas de la guirnalda que habían colgado para dar ambiente. En ese momento estaba convencido de que exagerabas, que no podía costar tanto. Pero ahora entiendo que, en realidad, subestimaste el valor. ¿De verdad? Preguntó Esperanza, interesada. Sí, asintió él. Porque en tu factura no estaba incluido lo más importante, el amor y el cuidado que pones en todo lo que haces. Y eso no tiene precio. Esperanza sintió como las lágrimas le subían a los ojos. No eran de cansancio ni de tristeza, como antes, sino de felicidad y gratitud. Ven aquí, dijo, dando unas palmaditas en el sofá a su lado. Osvaldo se acercó y Esperanza apoyó la cabeza en su hombro. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Preguntó ella. Que a veces hace falta pasar por una crisis para aprender a valorarse mutuamente y comprender el verdadero valor de lo que hacemos. Sí, asintió Osvaldo, abrazándola, pero lo importante es que lo entendimos. Y ahora nuestra familia es más fuerte que nunca. 2 años después, Minalda ya iba al jardín de infancia y Esperanza empezó a trabajar a media jornada desde casa. Siempre le había gustado el diseño y, por fin, encontró la manera de desarrollarse en ese ámbito. Osvaldo consiguió un ascenso en su trabajo, pero eso no cambió las nuevas reglas familiares. El trabajo doméstico seguía valorándose y repartiéndose de forma justa. Cuando por fin pudieron irse de vacaciones al mar, el primer viaje familiar desde el nacimiento de Minalda, Osvaldo levantó una copa durante la cena en un restaurante. Por mi esposa, dijo, que me enseñó la lección más importante de mi vida, que el verdadero amor no es solo romanticismo, sino también respeto por el trabajo del otro, cuidado y apoyo mutuo. Esperanza sonrió y alzó su copa. Y por los tratados de paz que nos hacen más felices, añadió. Minalda, que crecía en esa atmósfera de respeto mutuo, levantó su vasito de zumo y exclamó con entusiasmo. Por mamá y papá, los mejores del mundo. Quizá no todos los problemas familiares se resuelvan tan fácilmente como con una factura de servicios. Pero para Osvaldo y Esperanza aquel episodio se convirtió en un punto de inflexión que transformó un matrimonio al borde del colapso en una verdadera unión de compañeros iguales. Y Minalda, observando a sus padres, aprendía la lección más valiosa de todas. En una familia, la contribución de cada uno importa, aunque no se mida en dinero. Y esa lección valía más que cualquier factura.
Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.